La batalla de Yarmuk fue una batalla de 6 días entre el Imperio Romano de Oriente y el Califato Ortodoxo que definió el control de Siria. En el año 634, los musulmanes conquistaron Damasco y la mayoría de las ciudades del sur de Siria. El emperador bizantino, Heraclio I, reunió un ejército para reconquistar Siria. El número de los ejércitos y en general la descripción de la batalla difiere mucho en las fuentes bizantinas y árabes. El tamaño del ejército romano, según varias fuentes, oscila entre 40.000 y 100.000 efectivos. Los musulmanes se opusieron a ellos con entre 20.000 y 40.000 guerreros. El historiador Borchakov estimó el tamaño del ejército musulmán entre 24.000 y 27.000 efectivos y el ejército bizantino entre 1,5 o 2 veces más grande. Los historiadores bizantinos mencionan que el comandante de su ejército era Teodoro Tritirio y el comandante armenio Bagán, mientras que el ejército musulmán estaba comandado por Khalid ibn al-Walid, uno de los compañeros de Mahoma. Se conoce que la batalla de Yarmuk duró 3 días completos, sin contar los 2 días en los que no hubo combates. El centro del ejército árabe estaba bajo el mando de Abu Ibudai, el flanco derecho bajo el mando de Muaz ibn Jabal, el flanco izquierdo bajo el mando de Nafas ibn Osama. Al frente de la infantería estaba Ushim ibn Utbah. En el interior, estos cuerpos principales se encontraban divididos en pequeños destacamentos tribales, cada uno de los cuales tenía su propio estandarte. En el centro se encontraba un destacamento combinado de 1.000 compañeros del profeta, un destacamento combinado de infantería, y en el flanco derecho estaban las tribus yemenitas. El flanco izquierdo se encontraba principalmente ocupado por tribus árabes del norte y tribus sirias con genealogía árabe al sur. La fuerza de ataque más importante del ejército, la caballería, estaba dividida en 4 grupos y el mando supremo lo tenía Khalid ibn al-Walid. El campamento árabe, por su parte, con todas sus propiedades y familias, estaba ubicada en una colina alta. El primer día, después de los ataques de caballería de ambos lados, el flanco izquierdo bizantino atacó el flanco derecho del ejército árabe. 2 ataques fueron rechazados, pero después del tercero, los yemeníes huyeron hacia el campamento. Solo quedaron secciones aisladas de resistencia alrededor de los abanderados tribales. Los bizantinos irrumpieron en el campamento, pero los fugitivos, a quienes las mujeres árabes recibieron con insultos y estacas, recobraron el sentido y comenzaron a defenderse. La caballería llegaría a tiempo y obligó a los bizantinos a regresar a su posición original. El intento de los bizantinos de derribar el flanco izquierdo también fracasó. Los ataques bizantinos se vieron obstaculizados por el viento polvoriento del desierto y el sol que brillaba en sus ojos. Los guerreros se cubrían la boca y la nariz para protegerse del polvo. Durante el contraataque de Khalid, el comandante del flanco derecho bizantino fue asesinado. Los árabes lo encontraron con la cabeza envuelta en un manto, y esto dio origen a la historia de que se cubría el rostro para no ver la vergüenza del fracaso. Las tropas bizantinas, a diferencia del ejército árabe unido por el espíritu religioso, se vieron obstaculizadas por la rivalidad interna entre sus comandantes. Fuentes árabes señalaron que Gregorio, un general romano, ordenó al líder de los gasánidas atacar a los musulmanes, pero este respondió que ambos tenían el mismo rango y no obedeció la orden. La leyenda histórica árabe indica un acontecimiento, también descrito en la historia de Teófanes el Confesor, según el cual, tras la derrota infligida por los árabes a Teodoro, las tropas de Bagán se rebelaron y declararon emperador a su comandante. Los musulmanes aprovecharon la discordia, atacando y derrotando a Bagán en el proceso. Por la tarde, los arqueros a caballo bizantinos sometieron a las formaciones árabes que avanzaban sobre ellos. Como dice al-Waqidi, como resultado de esto, muchos atacantes quedaron privados de la visión y la ofensiva en esta dirección fracasó. Los musulmanes se retiraron para reorganizarse y atacar de nuevo. Esta vez tuvieron éxito, ya que recuperaron las posiciones perdidas y los bizantinos comenzaron a retirarse. Al tercer día de combates,
la caballería árabe hizo un gran avance a lo largo del flanco derecho y llegó a la retaguardia romana hasta el cruce de Wadi Rukat. Cansado de una batalla de varios días, el ejército bizantino se lanzó a una estampida en medio de un espeso polvo a primera hora de la tarde. Los historiadores árabes, en cambio, hablan de una espesa niebla. Los que se retiraban, perseguidos por la caballería y sin poder ver el camino, sobre las escarpadas orillas de Rukat y Yarmouk, y murieron aplastados contra las rocas. Ambos líderes bizantinos, Bagan y Teodoro, caerían en la batalla de Yarmouk o en las acciones posteriores. Inmediatamente después de que la operación terminara, Khalid y su guardia se movieron hacia el norte para perseguir a los soldados en retirada. Los encontraron cerca de Damasco y los atacaron. Bagan, que había escapado del destino de la mayoría de sus hombres en Yarmouk, probablemente murió en la lucha que siguió. Khalid luego entró a Damasco, donde fue recibido por los residentes locales, recuperando así la ciudad. Cuando la noticia del desastre llegó a manos de Heraclio en Antioquía, el emperador quedó devastado y enfurecido. Culpó a sus malas acciones por la pérdida, refiriéndose principalmente a su matrimonio incestuoso con su sobrina Martina. Se conoce que habría intentado reconquistar la provincia si hubiera tenido los recursos, pero para ese momento no tenía ni los hombres ni el dinero para defender la región. En cambio, se retiró a la catedral de Antioquía, donde observó un solemne servicio de intercesión. Convocó a una reunión de sus consejeros en la catedral y examinó la situación. Se le dijo casi unánimemente y aceptó el hecho de que la derrota era decisión de Dios y resultado de los pecados de la gente de la tierra, incluido él. Heraclio se hizo a la mar en un barco hacia Constantinopla por la noche. Supuestamente, su barco zarpó y él se despidió por última vez de Siria, diciéndole: adiós, un largo adiós a Siria, mi bella provincia. Ahora eres la infiel, la paz sea contigo, oh Siria, qué hermosa tierra serás en manos del enemigo. Heraclio abandonó Siria con las sagradas reliquias de la Veracruz, que, junto a otras reliquias conservadas en Jerusalén, fue embarcada en secreto por Sofronio, patriarca de Jerusalén, solo para protegerla de los invasores árabes. Se dice que tenía miedo al agua y se construyó un puente de pontones para que Heraclio cruzara el Bósforo y pudiera llegar a Constantinopla. Después de abandonar Siria, comenzó a concentrar sus fuerzas restantes en la defensa de Anatolia y Egipto. La Armenia romana cayó en manos de los musulmanes en el año 638 y Heraclio creó una zona de amortiguación en Anatolia Central, ordenando que se evacuaran todos los fuertes al este de Tarso. Entre los años 639 al año 642, los musulmanes invadieron y capturaron el Egipto bizantino. Como evaluación final de la batalla, podemos concluir que los comandantes romanos imperiales permitieron a su enemigo disponer del campo de batalla que eligiera, pero aún así no se encontraban en desventaja táctica sustancial. Khalid sabía desde el principio que se enfrentaba a una fuerza superior en número y hasta el último día de la batalla llevó a cabo una campaña esencialmente defensiva, adecuada a sus recursos relativamente limitados. Cuando decidió tomar la ofensiva y atacar el último día de la batalla, lo hizo con un grado de imaginación, previsión y coraje que ninguno de los comandantes bizantinos logró mostrar. Aunque comandaba una fuerza menor y necesitaba a todos los hombres que pudiera reunir, tuvo la confianza y la previsión necesarias para enviar un regimiento de caballería la noche anterior a su asalto y así cerrar un camino crítico de la retirada que había previsto para el ejército enemigo. Debido a su liderazgo en Yarmouk, Khalid ibn al-Walid es considerado uno de los mejores generales de la historia. Su uso de guerreros montados durante toda la batalla demostró lo bien que entendía las fortalezas y debilidades potenciales de sus tropas. Su guardia se movía rápidamente de un punto a otro, siempre cambiaba el curso de los acontecimientos donde quiera que aparecían y luego, con la misma rapidez, galopaban para cambiar el curso de los acontecimientos en otras partes
del campo de batalla. Bagan y sus comandantes no lograrían hacer frente a la fuerza montada y utilizar la considerable ventaja de su ejército de manera efectiva. Su propia caballería nunca jugó un papel significativo en la batalla y se mantuvo en reserva estática durante la mayor parte de los 6 días. Nunca intensificaron sus ataques e incluso cuando obtuvieron lo que podría ser un avance decisivo en el 4.º día, fueron incapaces de explotarlo. Parecía haber una marcada falta de resolución entre los comandantes imperiales. Pero eso puede haber sido causado por dificultades para comandar el ejército debido a los conflictos internos que tenían. Además, muchos de los auxiliares árabes eran meros reclutas, pero el ejército árabe musulmán estaba compuesto en una parte mucho mayor de tropas veteranas. La estrategia original de Heraclio de destruir las tropas musulmanes en Siria requería un despliegue rápido y veloz, pero los comandantes sobre el terreno nunca demostraron esas cualidades. Irónicamente, en el campo de batalla de Yarmouk, Khalid llevó a cabo a pequeña escala táctica lo que Heraclio había planeado a gran escala estratégica. Al desplegar y maniobrar rápidamente sus fuerzas, Khalid pudo concentrar fuerzas suficientes en lugares específicos del campo de batalla temporalmente para derrotar en detalle al ejército romano, el cual era más numeroso. Bagan nunca pudo hacer valer su superioridad numérica, tal vez debido al terreno que impidió un despliegue a gran escala. Sin embargo, el comandante armenio nunca intentó concentrar una fuerza superior para lograr un avance decisivo. Aunque estuvo a la ofensiva 5 de los 6 días, su línea de batalla nunca se mantuvo notablemente estática. Esto contrasta marcadamente con el exitoso plan ofensivo de Khalid, el cual llevó a cabo el último día, reorganizando prácticamente toda su caballería y comprometiéndola en una gran maniobra que le permitió ganar la batalla. Aunque Yarmouk es poco conocida hoy en día, es una de las batallas más decisivas de la historia de la humanidad. Si las fuerzas de Heraclio hubieran prevalecido, el mundo moderno habría cambiado tanto que sería irreconocible. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.